Muchas gracias. Un saludo a todos los que en este momento se han conectado y están viendo estas imágenes y para aquellos que posteriormente seguramente van a también a escuchar esta presentación. La verdad que hablar de economía circular y biosólidos es un tema bastante amplio y sobre todo cuando uno lo liga a la agricultura ya sustentable. Eh, Como el tiempo es bien limitado, vamos a tratar de dividir esta presentación en dos partes. Una, vamos a hablar de manera muy general de los residuos en nuestro país y en una segunda etapa quisiera mostrarles información ya que tiene algunos años y que la hemos publicado y que tiene que ver de algunos resultados que hemos encontrado en recuperación de suelos degradados y potenciar algunas especies para introducir y justamente mejorar estos suelos. Aprovechando la imagen que tenemos aquí al frente, lo que ustedes ven no es un ensayo solamente de trigo, sino que es un experimento de campo, ya después de 3 años de pasar por una serie de experimentos, primero de laboratorio, de macetas en invernadero y llegar finalmente, esta es la segunda etapa o segundo periodo, y fíjense que lo que les muestro aquí es año 2019-2020, ¿ya? Es un último ciclo en donde hemos utilizado y hemos logrado potencializar la producción y reemplazar gran parte de los fertilizantes que se utilizan en este cultivo como trigo. Aquí no estamos, sí, tengo que ser sincero, en este ensayo no estamos probando lodos, pero residuos sí de industriales, como yesos FDG y cenizas de residuos, digamos, industriales. Bueno, cuando me refiero a eso es que las cosas a veces no son tan simples ni fáciles de solamente uno poder indicar ciertos resultados, sino que demoran a veces años, ¿ya? Para poder asegurar esta sustentabilidad, asegurar también el aspecto ambiental y también el aspecto social y también el aspecto económico. Entonces, para ir ya introduciéndonos en el tema de manera general, aquí hay unos datos que hemos jugado con ellos, con algunas estadísticas, y ustedes ven una barrita, dos barras en realidad de color celeste, y arriba una más pequeñita de color más bien anaranjado. ¿Ya? Las barritas de color celeste dice 97,5% el año 2015 y 2,5% la barrita más anaranjada. ¿Qué es lo que está indicando aquí? La generación de residuos a nivel nacional ya entre el 2015 y la segunda barra del 2016. Quiero hacer una distinción. En la barrita azul está mostrando los residuos no peligrosos y la decoloración más pequeña, ¿cierto? Esta anaranjada de residuos peligrosos. La verdad que nosotros, y yo creo que en la mayoría hoy en día la investigación, para poder ser aplicado o reutilizado o reciclado, ¿ya? Y reducir los residuos que estamos mayoritariamente utilizando son residuos no peligrosos. Pero también eso nos muestra a nosotros que el potencial de ellos, por decirlo, la abundancia, es lejos más importante o de mayor cantidad que la de los residuos peligrosos. ¿Qué define un residuo peligroso de uno no peligroso? Bueno, hay toda una normativa y una serie de análisis que hay que hacer y generalmente los estudios de impacto ambientales queda muy bien declarado ya qué es lo que es peligroso de lo que no es peligroso. También hemos trabajado un poquito más los números aquí, ¿ya? Y si me siguen el cursor al frente, vamos a ver que los residuos industriales no peligrosos en realidad van alrededor del 62%, los residuos sólidos municipales dentro de estos no peligrosos son alrededor de un 36% y lo que equivale al residuo de las plantas de tratamiento de agua servida cercanas al 2%. Por lo tanto, tampoco es una cantidad que debiera alarmarnos y que pudiéramos perfectamente utilizar como un residuo potencial, digamos, o un biosólido. También aquí mostramos otra gráfica en donde tenemos la valorización y reciclaje en toneladas de materiales para este año 2015 y 2016. ¿Ya? Reciclaje, fíjense ustedes, estamos alrededor del 10% y otras valorizaciones un 5% más, en total un 15% se llegó en esa oportunidad a nivel país. Y en el 2016 se incrementó
yo diría un buen trecho, llegando cercano al 25% entre reciclaje y otras valorizaciones, pero todavía queda un tremendo espacio de trabajo, como ustedes pueden ver. A lo mejor la información está un poquito desactualizada, pero no tanto. 18, 19, 19 y 20 hemos tenido un año muy especial, así que no creo que esto esté haya mucha diferencia. Otros antecedentes generales tenemos dentro de los residuos, digamos, hice una pequeña división, a lo mejor no la más precisa, pero obedece un poco a la realidad. Dentro de las centrales termoeléctricas tenemos residuos no peligrosos como yesos FDG, que son sulfatos de calcio en realidad, cenizas de carbono y cenizas también de biomasa, ¿ya? Dentro de las plantas de tratamiento de agua servida vamos a encontrar lodos, también vamos a encontrar compost que se están produciendo a nivel país, la minería, algunos residuos, lo que estoy viendo un poco que tienen potencial de ser reutilizados, ¿ya? O de poderlos integrar nuevamente en el ciclo, ¿ya? Hacerlos benéficos, y el yeso de FDG nuevamente, las escorias y las aguas de minas con sulfatos, ¿ya? Que son elementos, en general todos estos residuos le hemos visto que tienen potencial y que podrían enmendar suelos con deficiencias de algunos elementos que estos podrían aportar. Bueno, y para ir terminando esta parte general o introductoria, podemos decir que en realidad la economía circular es un concepto económico que se relaciona con la sustentabilidad, ¿ya? Con el objetivo que insumos se mantengan en la economía y reducir la generación de estos, ¿ya? En general, yo creo que lo que uno puede decir es que aquí es como una mesa, ¿cierto? Con tres patitas, pero una en cada lado, o tres equilibrios, que es lo ambiental, lo social y lo económico. Ni uno es más importante que el otro, ¿ah? Los tres tienen que estar equilibrados para poder tener realmente un sistema sustentable, ¿ya? Bueno, eh, como el tiempo va avanzando, ¿ya? Ahora voy a tratar de resumir un estudio, una investigación que hicimos ya hace algunos años, por ahí por el año 2008, 2009, ¿ya? Junto con un estudiante de posgrado que tuve ya hace unos años atrás. Y es lo que ¿qué estudiamos aquí? El efecto de lodos urbanos y el efecto de los lodos urbanos en una leguminosa que se conoce como cerradela amarilla, ¿ya? Ahí Ornithopus compressus, que este es su nombre científico, pero es una leguminosa, ¿ya? ¿Cuál era el interés en esta leguminosa? Es una leguminosa que se estaba introduciendo y que puede tener un tremendo potencial en suelos degradados, ¿ya? Pero a su vez eh, lo probamos en realidad en un suelo alfisol. Estos son suelos rojos, ¿ya? Que tienen ya una degradación y por lo tanto bajo en nutrientes, y que ya lo veremos que es así. También aspectos físicos y aspectos microbiológicos, ¿ya? Por eso lo seleccionamos. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos aquí? De alguna manera mejorar el suelo, sus condiciones, ¿ya? De fertilidad física, de fertilidad química, de fertilidad microbiológica, estas tres componentes, ¿ya? Que hacen de la calidad del suelo y de su sustentabilidad. Mejorado esto, entendíamos que íbamos a generar también una mejor producción, porque la cerradera lo que se busca es biomasa, ¿ya? Porque en el fondo es una hierba o un pasto, como quieran llamarlo ustedes, que permite, ¿cierto?, el forraje con los animales, ¿ya? Abajo, ahí ustedes pueden ver, esa es la foto de la cerradela, ¿ya? Aquí está el sector en que hicimos el muestreo, ¿ya? De suelo. Y antecedentes que avalaron un poco esta investigación. Ya en el 2003, fíjense ustedes que Marambio Ortega hablaba de que el tratamiento de agua servida generaba una gran cantidad de lodo urbano, alrededor de 220.000 toneladas al año. Por lo tanto, era un recurso abundante o disponible. A fines del 2010 se hablaba, ¿ya? La cobertura del tratamiento de aguas servidas en Chile alcanzaría un 97% del total producido. Yo creo que eso se alcanzó, me imagino que sí, ¿ya? Su disposición final, ahí sí es un tema preocupante.
La reutilización en suelos agrícolas, se hablaba en ese entonces, fíjense, 2007, 2008, se hablaba como una posibilidad, ya que podría ayudar a recuperar la productividad de los suelos sometidos a la degradación. Y además nosotros estábamos pensando de mejorar la productividad también de algunas plantas como forrajeras, digamos, de permitir utilizar ese potencial que podrían tener los lodos. Pero sin embargo, también había varias preguntas que respondernos que vamos a ir analizándolas durante la presentación. Entonces tenemos, por un lado, lodos urbanos más esta leguminosa, cerradera amarilla, ambas sumadas nos permitían o nos permitieron un mejoramiento de la calidad de suelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cerradera, además de ser una planta que aporta forraje ya, para alimentación animal, también por su sistema radicular, por su senescencia de sus hojas que van cayendo al suelo, van haciendo un incremento de materia orgánica. ¿Ya? Entonces había varias cosas que estábamos tratando de amarrar en ese entonces. Bueno, esto está publicado en todo caso. Si a alguien le interesa, al final voy a dejar la bibliografía de varios trabajos que hemos realizado, pero voy a, insisto, en honor al tiempo, a mostrar algunas cosas que creo que son interesantes de revisar. Primero, vemos aquí, tenemos las características del suelo alfisol, o este suelo que llamamos que estaba en condición degradada. Si revisamos su pH, es un suelo más bien de características ácidas. Miren su contenido de materia orgánica, 2,5. Es un contenido bajo, ¿ya? Es un suelo con bajo contenido de materia orgánica, bajo contenido de nitrato y de amonio, ambos podemos hablar del nitrógeno disponible, o sea, no supera el 9. O sea, aquí definitivamente cualquier cultivo que uno quiera obtener una cierta producción y que poder tener una rentabilidad, está obligado a fertilizar con nitrógeno, como también con fósforo, que vemos ahí, el fósforo del análisis del suelo es muy bajo, y potasio también. En general, es un suelo de características químicas deficientes, ¿ya? Ahora, si comparamos este lodo que utilizamos, aquí están los análisis que hicimos del lodo, vemos que ya tiene un pH que no nos va a causar problemas, 5,9 alrededor de 6, ¿ya? Tiene un contenido de materia orgánica de un 42% aproximadamente, y la suma del nitrógeno disponible, me refiero a nitrato más amonio, es tremenda, 441 miligramos por kilo o partes por millón, como ustedes quieran, ¿ya? Y fundamentalmente concentrado a la forma amoniacal, ¿ya? ¿Y por qué destaco eso? Porque generalmente se olvida que las formas del nitrógeno como nitrato son formas que tienen mucho más pérdidas, ya sea por volatilidad o por lixiviaciones en los suelos, ya que no van a ser secuestradas o adheridas por la matriz arcillosa de los suelos, ¿ya? Por su carga que trae. Y por lo tanto, esta forma amoniacal me beneficia. Ahora, si ustedes ven esa cantidad, por supuesto que es una enorme cantidad, y como todas las cosas, así como si nosotros necesitamos agua, pero el exceso de agua nos mata. Ahora, si yo voy a aplicar un exceso de lodo, ¿ya? Y no veo los requerimientos o nivelar este suelo con la cantidad necesaria para tener una buena producción, es que la verdad voy a encontrar que todo es malo, me voy a generar una toxicidad. De hecho, tenemos unas publicaciones que ya sobre los 90 toneladas empezamos a tener problemas por toxicidad de amonio, por exceso de nitrógeno, ¿ya? Y eso lo va a tener usted aplicando cualquier fertilizante, se aplica exceso, ¿ya? Entonces aquí la primera cosa que quiero destacar es que uno tiene que entender los requerimientos del cultivo, del forraje o de la planta que uno va a colocar, que no tiene que ver con el decreto supremo 4, que es donde dice 90 si usted no tiene ninguna limitación en los metales pesados o 30 si tiene alguna. Eso es, simplemente no corresponde, no corresponde a la realidad. 90 es una brutalidad, ¿ya? Aquí hay que hacer un manejo, un balance, de acuerdo a los requerimientos, primero a la disponibilidad de los nutrientes en el suelo y después a los requerimientos, ¿ya? Productivos que va a demandarle, ya sea un cultivo, una forrajera o lo que usted va a colocar en el suelo. Y en base a eso tiene que hacer un programa de aplicaciones, de acuerdo a las necesidades, porque si no va a tener excesos, y esos excesos van a producir un problema ambiental, ¿ya? Y también en la calidad del suelo. Bueno, siguiendo un poquito, justamente yo creo que todo el mundo está pensando
o gran parte de la audiencia, ¿y qué pasa con los metales pesados? Bueno, analizamos los metales pesados y analizamos mucho más de lo que nos exige la normativa de cualquier fertilizante, que creo que son 4, ¿ya? Aquí hemos analizado arsénico, cadmio, cobre, selenio, mercurio, níquel, plomo y zinc, ¿ya? La primera columna dice lodos urbanos, la segunda la estamos comparando con la norma chilena, la tercera la norma española y la cuarta columna norma de la europea, ¿ya? De la Unión Europea. Y para no aburrirlos con tantos datos, en general lo que podemos decir que todos los valores, excepto el arsénico, no tenemos información, ¿no? La norma no dice nada, ni en la española, ni en la chilena, ni en la europea, ¿ya? No sé si esto ya tiene algún tiempo, se habrá cambiado, si es así, les pido disculpas no actualizar la información, pero en ese momento, cuando publicamos esto, así estaba. El cadmio, no detectamos cadmio, ¿ya? Y ahí están los valores que nos exigen las distintas normas. El cobre está bajo también cualquiera de las 3 normas, selenio bajo la norma chilena, el mercurio bajo las 3 normas, níquel de la misma manera, plomo igual y zinc también. Bien, para continuar con el experimento, este experimento se realizó bajo condiciones de invernadero, aquí están las macetas, que es lo que hicimos, tomamos muestreos cada cierto tiempo. El experimento es bastante largo, aquí ustedes ven, dice determinaciones microbiológicas, determinaciones enzimáticas, propiedades físicas, y hoy día solo les voy a mostrar, para dejarlos un poco entusiasmados en la ciencia, ¿ya? El aspecto más bien químico. Aquí hay todo un diseño estadístico, como también, por supuesto, después un análisis estadístico, pero vamos a lo que hoy día podría contarles. Un ensayo que es destacable y que se realizó en este experimento es el ensayo de toxicidad aguda en semillas. Este es un ensayo de sensibilidad en que me va a indicar a mí, en la medida que voy aumentando la dosis, ya sea de lodo, ya sea una enmienda nueva, ya sea un residuo que yo quiero probar, en la medida que aumento la dosis, si voy a tener un problema en el índice de germinación. Y no confundir el índice de germinación con el porcentaje de germinación, ¿ya? Esto es un poco más complejo porque hace evaluaciones desde la longitud de la radícula, desde los hipocotilos, en fin, están dentro de este índice de germinación. Para ser muy breve, si los valores del índice de germinación, y esto es un análisis que lo recomienda la EPA, ya como una primera instancia, ¿ya? Si los valores del índice de germinación están bajo 50 y yo soy más exigente y le pongo están de 60 hacia abajo, es porque tengo algún problema de toxicidad. Y estoy usando una semilla de lechuga, también se usa de rábano, que son las recomendadas a nivel internacional por su sensibilidad a captar problemas de toxicidad. Entendido eso, ahora sí podemos analizar nuestra tabla y vemos que aquí hemos incluido primero un control negativo. El TN es un control negativo en donde las semillas son solamente puestas en agua destilada, ¿ya? Para entender que no es un problema de la viabilidad, digamos, o de la germinación de la semilla en sí. Tenemos que descartar eso. Y aquí queda descartado. Tenemos un índice de germinación de un 100, entonces muy superior a que si hubiera un problema en la semilla misma. También tenemos, ¿cierto?, un extracto del suelo con quien estamos trabajando, porque pudiera ser que el suelo tiene algún problema de contaminación y por lo tanto tenemos que descartarlo. Y aquí nos dice que estamos en un valor 93, por lo tanto, un índice de germinación totalmente aceptable. Y ahora sí, los tratamientos, 15 toneladas, el equivalente a 15 toneladas por hectárea, 30 toneladas por hectárea y 60 toneladas por hectárea de aplicaciones de lodo. Esto tiene todo un proceso, no es que se aplique así, se deja incubar en los suelos por 30 días en condiciones de humedad, ya todo establecido para que se generen las reacciones, se produzcan las mineralizaciones y la liberación, ¿cierto?, de los elementos nutritivos o otras que pudiéramos desconocer que están en este lodo y que se mezclen y se hagan disponibles en la solución del suelo en que vamos a tener en las macetas. Visto esto, fíjense, los resultados son bastante interesantes. En general, no solo están sobre 60, que es lo que nos habíamos puesto como límite, sino que además estamos, ¿cierto?, en una condición de estimular este índice de germinación. Vamos más allá.
¿ya? Y eso es importante porque eso significa, a ver, que vamos a tener mejores elongaciones de la radícula, mejor adaptabilidad, por lo tanto, de las plantas, si eso ocurriera, digamos, después en campo, en cuanto a explorar de raíces, en cuanto a afirmarse, en cuanto a resistencia a estrés, todos un poco podemos ir ligados. Entonces vamos descartando que por lo menos aquí hasta los 60 no detectamos un problema de toxicidad. Aquí está una imagen de la cerradela y aquí a lo que le va a interesar a un productor. El productor me decía, interesante, qué bueno que no contamine o que no tenga toxicidad usted a sus niveles, pero ¿qué pasa con la producción de la biomasa aérea? ¿Qué es lo que voy a forrajear? ¿Qué es lo que voy a transformar en una proteína biológica de más alta calidad? ¿Ya? Entonces, aquí de nuevo tenemos nuestro tratamiento, ¿ya? Hacer una pequeña nota, insisto, en la práctica, generalmente las enmiendas, me refiero a enmiendas calcáreas, aplicaciones ya sea de lodo, de compost, no vamos nunca más allá de 3 a 4 toneladas, por una razón, por dos razones, diría yo, y a lo mejor hay otras más que no me recuerdo en este momento. La primera, porque tenemos que hacer el balance de lo que estamos aportando y lo que requiere mi cultivo, lo que requiere mi suelo para obtener una buena calidad. Y segundo, porque también, y esto ya saliendo de lo teórico, sino que yendo ya a lo agrícola, a lo práctico, tenemos que tener maquinaria que nos permita incorporar esto y carritos que trasladen esa cantidad de toneladas. Por lo tanto, si usted está hablando de 15, 30 toneladas, se hace inmanejable y va a tener un problemón desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista ambiental de lo que está en el fondo metiéndole ahí al suelo. Ahora, haciendo ese pequeño alto, podemos ver aquí nuestros resultados. Aquí hay un análisis estadístico también que nos un poco verifica y nos demuestra, ¿cierto?, que nuestros valores tienen validez estadística real de peso. ¿Qué es lo que vemos? Que en general donde tenemos el SS, el CS, ese es el suelo con su planta, sin aplicaciones de lodo, tenemos una producción de 5,2, como estas son macetas, son gramos por maceta, ¿ya? Y en aplicaciones de 15 toneladas, 7,8, de 30, 8,8 y 8,7. Son las dos últimas, 30 y 60, son significativamente mayores que los anteriores. Esto está indicando que tuve lejos una mayor producción que se va a transformar en forraje y que se va a transformar también en costos monetarios, ¿cierto? O aporte, ingreso, digamos, ganancia, no sé, y los economistas tendrán un término más exacto para esto, pero vemos que hay una ganancia y que ahí se refleja la otra prueba anterior, en donde teníamos mejores sistemas radiculares, que aquí al frente en la columna que dice ahora biomasa radicular, porque también vimos que pasaba abajo del suelo con la biomasa. Y se repite la misma tendencia. Con las mayores dosis, 30-60, tenemos un mayor desarrollo radicular de nuestra planta y ahí está claramente identificado con las tres dosis, 15, 30, y eso también le da ventaja, ¿cierto? Y se refleja al fin en la biomasa. Bueno, ya para ir terminando y dejar a mis colegas y no acaparar el tiempo, ¿ya? Consideraciones finales. Los lodos urbanos en combinación con cultivos, como en este caso leguminosas, mostraron buen potencial en el mejoramiento de las propiedades físicas, que no lo discutí aquí, pero química y biológica del alfisol degradado. Observaciones, y que yo creo que esto hay que tenerlo muy pendiente. Manejo implica un balance nutricional para evitar toxicidad y dar cumplimiento con el DC4. Monitoreo permanente. ¿Ya? Esto igual porque estamos introduciendo elementos al suelo y debemos mantener un monitoreo, yo creo que por lo menos una vez al año, en relación al suelo y tener un protocolo, ensayo de toxicidad, ensayos de lixiviación de metales pesados, ensayos de bioacumulación y también un estudio de costo. Eh, eh, que hay cosas que, para terminar, hay cosas que igual tenemos que tener en consideración, que la aplicación de lodo, hoy en día hay investigaciones que se han visto un poco, topan con los antibióticos que pudiéramos encontrar por la carga viral y que son parte de lo que se debe seguir estudiando para asegurar el buen uso
y el potencial que tienen nutricional estos lodos, pero hay que saber usarlo. Ahí está una serie de publicaciones que hemos hecho en revistas internacionales, ¿ya? Y que pueden ayudar a ir avanzando. Y para ir despidiéndome, quiero decir que toda esta investigación ha sido financiada por la Facultad de Agronomía o los recursos que acopiamos, digamos, de trabajos que se hacen. No ha habido ayuda, en este caso, ni pública ni del mundo privado. Muchas gracias por su atención y venga el próximo expositor, si es que está por ahí.